convulsionado, las alas rotas, el alma envenenada. En un cuerpo humano renací, pero el fuego no arde dentro de mí. Cadenas no frenan la voluntad, dragón dormido va a despertar. La ira antigua vuelve a rugir, este mundo me va a oír. Renacer del fuego eterno, mi nombre lo gritarán los cielos. El juicio va a quebrar el tiempo, soy la tormenta, soy el viento, aquel que se alzó desde el dolor, el último dragón. Se no ha muerto, solo está evolucionando. El cielo arderá. Espadas, traiciones y juramentos rotos. Busco justicia entre mortales locos. Con sangre forjo mi redención. Yo soy el fin, la revolución. Renacer del fuego eterno. Ya no hay cadenas, ya no hay miedo. En mi mirada el firmamento. Soy la furia, soy el fuego, aquel que juro jamás perdonar. El último dragón. Capítulo 379. ¿Quién puede ayudar? Una extraña sensación se instaló en el estómago de Jack. Por primera vez en su vida, era responsable de algo más que de sí mismo. Ver que Raquel había desaparecido le provocó un pánico genuino en el corazón. No estaba preparado para eso. Por supuesto, tenía responsabilidades dentro de las alas rojas, pero hasta ahora, cada tarea que hacía, aunque ayudara al grupo en su conjunto, si fracasaba, en realidad solo le afectaba a él. «Díganme dónde estuvo por última vez», exigió Zink en tono brusco. Los dos niños pequeños rompieron a llorar. Las emociones se les salían por los ojos. «No hables así, Zink. Son solo niños», replicó Clyde, poniéndose en cuclillas. «Quieren encontrar a Raquel, ¿cierto? Entonces, ¿recuerdan haber visto a alguien cerca? ¿Cuándo fue la última vez que la vieron?» Uno de los chicos sonó los mocos y a la vez se frotó la cara para limpiarse las lágrimas. Raquel estaba en esa esquina, mirando algo. «¿Cuándo?», apremió Clyde. «Cuando el tío Jack estaba peleando con ese hombre grande». De pronto, una multitud nos rodeó a los tres, y, cuando el mostrador se rompió, todos saltaron hacia atrás y chocaron contra nosotros. Fue ahí cuando la perdimos. «Cierto», pensó Clyde. Tal vez, al cundir el pánico por el mostrador roto, empujaron a Raquel, le arrebataron la mochila o se le cayó. La mochila estaba en la tienda, así que existía una gran posibilidad de que se descubriera su cola. Si fue así, puede que alguien decidiera atraparla entonces. Pero había demasiada gente. Clyde no podía vigilar a todos, así que no tenía idea ni pistas claras.
Jack, en cambio, ya estaba en acción. Tomó la mochila y la acercó a su nariz. Cerró los ojos y se concentró. Hizo correr el chi hacia su olfato, activando las células de esa zona. De pronto, fue como tener una segunda visión. Cada olor en el aire era distinto, con su propia marca. El aroma que salía de la mochila de Raquel era marrón en su mente, y ese trazo marrón se extendía hacia algún punto. «Síganme, y no se separen», ordenó Jack. Siguió la estela marrón fuera de la tienda y por las calles. Los niños se rezagaban, y Jack redujo el paso. Ya había perdido a una. No pensaba arriesgar a los demás. Sin embargo, al desacelerar, el olor se debilitaba con el tiempo. Al final, la pista los llevó hasta un edificio en particular, parecido a un cuartel. Varios guardias custodiaban la entrada, y entraba y salía gente sin parar. En realidad, era una unidad de almacenamiento para artículos de subasta, y uno de esos artículos incluía esclavos. Por eso estaba tan vigilado, y Jack lo confundió con un centro de entrenamiento militar. Carros entraban constantemente, y comerciantes adinerados salían con aire satisfecho. Jack, los niños y los adolescentes observaron desde la calle, a cierta distancia. De pronto, Zink y Clyde se quedaron rígidos, con horror en sus ojos. Jack levantó la vista y vio lo mismo que ellos. Un grupo de personas encadenadas y marcadas avanzaba hacia el edificio. «¿Qué es este lugar?», preguntó Jack. «Un almacén de la subasta. Aquí guardan todo antes de venderlo», respondió Zink. Jack recordó que Ray y Bob se dirigían a esa casa de subastas. En ese momento, ninguno de los dos sabía la clase de atrocidades que sucedían allí. «¿Y la familia Demme permite esto?», preguntó Jack, atónito. «¿De qué hablas?», dijo Clyde. «La casa de subastas pertenece a la familia Demme. Claro que lo permiten». La última chispa de esperanza de Jack, esa que quería creer que sus padres eran buenas personas, empezó a apagarse. Pero había algo más urgente. Raquel. Frente al edificio, el aroma se hizo de pronto más nítido. Jack olió de nuevo la mochila para confirmar que seguía la pista correcta. La línea marrón en su mente se volvió más visible. Las puertas se abrieron, y salió un hombre encapuchado, con capa oscura. Llevaba una bolsa relativamente grande en la mano y una sonrisa enorme en el rostro. Jack apretó la mandíbula. Apestaba a Raquel. No había duda. Él la había traído. Jack dio un paso adelante, preparado para estamparlo contra el suelo, pero Clyde le sujetó el brazo. «¿Qué haces? Mira dónde estamos. Está lleno de caballeros amarillos. Sé que eres fuerte, pero tienes que entender que estos no son como los de afuera. Son mucho más fuertes. Lo mejor es volver y decírselo a Steve», añadió. «Él no la va a abandonar. Tú también lo sabes». Jack reunió toda su fuerza de voluntad para no lanzarse a la locura. Había probado la fuerza de los caballeros amarillos en el sótano de la mansión, y aquí había muchos y muy capaces. Si peleaba ahora, tal vez tenía un 50% de posibilidades de rescatar a Raquel. Y después, ¿cuál sería el siguiente paso? Odiándose a sí mismo, hizo lo único que podía. Se dio media vuelta y regresó con los demás a la cueva.
En cuanto llegaron, Steve notó que algo iba mal. No solo faltaba Raquel, la atmósfera entera estaba tensa. Jack contó, de principio a fin, lo ocurrido. «Maldita sea», rugió Steve, pateando la pared hasta hundir la roca. «¿Podemos rescatarla?», preguntó Clyde. Steve miró a los niños. Era la primera vez que se llevaban a alguien que ya habían salvado. Estaba listo para un contraataque en algún momento, pero ahora no era el momento. No tenían suficiente poder de lucha. Con Jack, quizá podrían hacer algo, pero no bastaba. Necesitaban algo más. Corrió hacia un cofre con candado. Lo abrió y sacó todas las monedas de plata que tenía. 10 platas y 6 bronces. Toda su fortuna, ahorrada a lo largo de los años. Es tarde para un asalto. Ya la habrán pasado a la sección VIP de la subasta. Lo único que podemos hacer es comprarla, dijo Steve. El otro problema es que no tenemos cómo entrar a la sección VIP. Miró la exigua suma en su mano. Solo funcionaría si, por milagro, nadie más pujaba por ella. Jack entendió de inmediato. «Dices que estará en la subasta», alzó la vista. «Tal vez conozco a alguien que puede ayudar». Capítulo 380. Escuchando mi nombre. Ray acababa de informar a los 10 antiguos esclavos frente a él que era el líder de las alas rojas. Por la expresión en sus rostros, estaba claro que incluso las noticias del reino recién formado habían llegado a sus oídos. Aunque eran esclavos, la información solía pasar a su alrededor con más libertad que en conversaciones entre libres. A la gente que los rodeaba no le importaba lo que oyeran. No todos los días se declaraba un reino completamente nuevo, así que, por supuesto, recordaban esa información. Sin embargo, tras escucharla, Katie, la esclava a la que Ray había salvado, primero no vaciló. Se adelantó, apoyó el puño en el suelo y alzó la vista. «Con mucho gusto seguiré sirviéndote. Lo que hayan dicho de ti deben de ser rumores inventados», dijo Katie. Los otros dudaron un instante al oír el nombre del reino. Sabían que todo el ejército de las alas rojas había sido calumniado y hecho pedazos por el imperio. Muy pocos conocían la verdad y las buenas obras de las alas rojas, y quienes la sabían preferían callarla. Si empezaban a difundirla por voluntad propia, podían desaparecer al día siguiente. Tras escuchar a Katie, los demás pensaron con más claridad. No había razón para que Ray los tratara bien si todo era mentira, ni sentido en que mintiera sobre quién era. ¿Para qué asustarlos y ganarse su odio después de haberlos ayudado? Poco después, el resto la imitó y se acercó hasta colocarse donde estaba Katie. No habían cambiado de opinión tras descubrir quién era realmente Ray. Al mirar a la gente frente a él, Ray no pudo evitar una pequeña sonrisa. ¿Cómo cambian los tiempos? Cuando antes un pueblo entero huía con solo escuchar mi nombre, pensó. «Bien», dijo Ray, tomando la mano de Katie y ayudándola a ponerse en pie. «Asegúrense de comprar todas las provisiones que necesiten. Si desean quedarse conmigo, no me negaré. Tengo asuntos importantes con Bob esta noche. Nos iremos pronto, así que hagan que todos regresen aquí al anochecer. Pero, ¿cómo sabré cuándo nos necesitarás o cuándo debemos volver?»,
preguntó Katie. Ray activó una de sus habilidades. Frente a los ojos de ella apareció un gran pergamino. Era un contrato especial de las alas rojas. No necesitó explicarle nada. La dejó leer. Por cómo había reaccionado hasta ahora, estaba seguro de que aceptaría. Su carácter era exactamente el que las alas rojas necesitaban. Tras leerlo, y tal como Ray había anticipado, Katie aceptó el contrato. Momentos después, el símbolo de las alas rojas comenzó a formarse alrededor de su collar y a trazarse hacia su cuello. «Ese lugar es bastante problemático», comentó Ray. El símbolo era una señal clara de quién pertenecía al grupo y quién no. Abrió su vacío infinito y sacó algo que no había usado en mucho tiempo. Su faja negra. No sabía por qué la había conservado, pese a que ya no era estudiante en Abrion, pero la había guardado todo ese tiempo. Envolvió la faja alrededor del cuello de Katie, como si fuera una bufanda cubriendo la marca. «Gracias», respondió ella. «Encárgate de este grupo. Cuando necesite tu ayuda, lo sabrás», dijo Ray, dándose la vuelta para marcharse. Katie llevó la mano a su cuello. Aunque Ray solo había querido cubrirla, a ella le alegraba que la marca estuviera en un lugar visible. Después de todo lo que él había hecho por ella, se sentía feliz de mostrar al mundo que formaba parte de las alas rojas. Cuando nadie la miraba, alzó un instante la faja y aspiró profundamente. Un artículo personal de mi Ray. Bob alternó la mirada entre los esclavos y Ray antes de alcanzar a este último. Estaba confundido por lo que acababa de escuchar. Tampoco él sabía quién era Ray en realidad, y descubrir que trabajaba con un criminal famoso le resultaba aterrador. Con razón estaba tan seguro de sí mismo. Pero si es un Ray, ¿dónde están sus guardias? Y Jack Dem es uno de los suyos. La ciudad está trabajando con las alas rojas. Había demasiadas preguntas y pocas respuestas. Y él ya estaba metido hasta el cuello. Si la ciudad no colaboraba con Ray, o si el imperio descubría cuánto había ayudado, lo castigarían con dureza por todo lo ocurrido. El plan era dirigirse a la casa de subastas Ray. Quería echar un vistazo a lo que vendía la sección VIP, con la esperanza de conseguir un buen arma para Jack, y quizá algo para él mismo. Después de eso, ya no veía motivos para quedarse. Esperaba que cualquier negocio de Jack con su familia hubiera terminado. Había un problema. Le quedaba poco dinero. Había gastado demasiado para aparentar riqueza y entrar al área VIP y, tras regalar la mayoría de sus monedas de oro a los esclavos, no tenía mucho para pujar. Aún así, quedaba una opción: vender el carruaje. Cuando le preguntó a Slivia si estaba bien, sorprendentemente dijo que sí, siempre que supieran que la tecnología provenía de las alas rojas. Probablemente formaba parte de un plan mayor del que él no sabía nada. Si veía algo que de verdad le gustara y necesitaba fondos, ese sería su último recurso. Mientras se dirigían a la casa de subastas, sonó un ding del sistema. Había llegado un mensaje. Era de Jack. Capítulo 381. Encuentro.
Por lo general, cuando Ray recibía un mensaje, seguía caminando mientras lo leía. La mayoría eran breves y directos, pero esta vez se detuvo en seco, en medio de la calle. Bob, que lo seguía de cerca, notó su reacción y frunció el ceño. No podía ver la pantalla del sistema que Ray estaba leyendo, pero su silencio era inusual. Bob estuvo a punto de preguntar qué pasaba, pero al ver la concentración en el rostro de Ray, decidió guardar silencio. Esperó pacientemente hasta que el líder volvió a moverse. El mensaje era largo, y no habría sido algo fuera de lo común si viniera de Slivia u otra persona. Pero de Jack era extraño, muy extraño. El contenido explicaba con detalle todo lo que había sucedido: los problemas con la familia Dem, el secuestro de Raquel, y lo que realmente ocurría dentro de la casa de subastas. Ray ya lo sospechaba. Desde el momento en que había visto a aquel hombre intentando entrar en la caja metálica, su intuición le había dicho que algo no cuadraba. Ahora, con el mensaje de Jack, todas las piezas encajaban. Al final del mensaje, Jack le pedía un préstamo urgente, 10 monedas de oro. Era una pequeña fortuna, una suma que ni siquiera los comerciantes más ricos podían reunir con facilidad. Pero la situación lo ameritaba. La sección VIP de la subasta no era como las demás. Allí se vendían objetos y personas de altísimo valor, y una de las mercancías más buscadas eran los hombres. Lobo, Steve, le había dicho a Jack el precio aproximado. No creía que pudiera conseguirlo, pero si no lo hacía, la única opción sería pelear, y eso sería una sentencia de muerte. Una vez, con el dinero, podrían preocuparse por cómo entrar. Incluso podrían entregar el oro a un intermediario para que comprara a Raquel o negociar con quien la adquiriera. Mientras tanto, el grupo esperaba dentro de la cueva, listos para actuar. Las mujeres mayores y los niños también se habían preparado para luchar, aunque Steve les había pedido que se quedaran. Pero nadie se movió. Todos sabían que lo único que los detenía era la promesa de Jack. «No se preocupen», había dicho él con una sonrisa. «Pueden confiar en mi jefe. Seguro tendrá el dinero». Jack sabía más o menos cuánto oro cargaba Ray consigo. 10 monedas era una cantidad que Ray debía poder cubrir. Finalmente, la respuesta llegó. Jack leyó el mensaje en voz alta, confiado, hasta que sus ojos se abrieron de par en par. «Gasté todo el dinero». «¿Qué?», gritó Jack, incrédulo. «¿Cómo pudo gastar tanto en un solo día?». Envió otro mensaje desesperado, y Ray respondió poco después. «No te preocupes, podemos comprar a tu amiguita sin problema. Encuéntrame afuera de la casa de subastas. Y no vuelvas a pedirme dinero prestado. También es tu dinero». Jack no pudo evitar sonreír. Aquella respuesta tenía el tono característico de Ray. «Muy bien», dijo con determinación. «Tenemos el dinero. Vamos a recuperar a Raquel». El grupo entero estalló en vítores. Mientras Jack y Steve se preparaban para salir de la cueva, notaron que los demás los seguían. «¿Qué están haciendo?». «Vuelvan adentro», ordenó Steve. «No», respondió Zink con firmeza. «Estamos hartos de escondernos. Todos decidimos que,
Una vez que recuperemos a Raquel y a los demás, nos iremos de este lugar. No volveremos a dejar que peleen solos. Por la expresión en sus rostros, Steve comprendió que no podría disuadirlos. Mientras no causaran problemas, aceptó. Y ahora que contaban con un posible método para obtener fondos, no sería necesario arriesgarse en combate. Aún así, Ray sentía una inquietud. Algo dentro de él le decía que las cosas no serían tan simples. Envió un mensaje a Katy, instruyéndole que preparara a los demás para abandonar la ciudad en cualquier momento. Luego miró a Bob. «Ve a buscar el carruaje a la casa de subastas. Lo pondremos a la venta. Espérame allí. Y si no te encuentro cuando llegue, ya sabes lo que pasará». Bob asintió sin decir una palabra y salió corriendo. Si iba en el carruaje nuevo, podría llegar antes que Ray. Pasó un tiempo, y finalmente Ray llegó a la casa de subastas. Como la noche anterior, el lugar estaba lleno de caballeros amarillos y magos. Sin embargo, esta vez había aún más movimiento, más guardias, más tensión en el aire. A lo lejos, Ray percibió el aura de Jack. A su lado, un hombre llevaba una máscara extraña. No era necesario que se la quitara para reconocerlo. Era el mismo sujeto que había intentado salvar lo que había dentro del contenedor. En los alrededores, mezclados con la multitud, Ray sintió varias presencias similares. Otros hombres lobo, probablemente aliados de Jack y Steve. «Sé que no hay tiempo para presentaciones», dijo Steve, «pero debo agradecerte por conseguir los fondos. ¿Te importaría entregármelos?», preguntó, extendiendo la mano. «Desafortunadamente, no tengo el dinero que buscas», respondió Ray con calma. Steve lo miró con incredulidad. Todo su plan dependía de ese dinero. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, una gran conmoción estalló detrás de ellos. La multitud comenzó a murmurar y a moverse, señalando con asombro algo que se acercaba por la calle. Y entonces lo vieron. Bob conducía el carruaje de Ray, el mismo vehículo impulsado sin caballos. Su llegada causó un revuelo inmediato. El público observaba maravillado cómo se movía aquel artefacto tan grande por sí solo. «Traje el carruaje, tal como pediste», dijo Bob desde el asiento delantero. Ray cruzó los brazos y sonrió. «Ahí está tu dinero», dijo con serenidad. El brillo del carruaje, reluciendo bajo el sol, atrajo las miradas de nobles, comerciantes y guardias por igual. En ese instante, sin siquiera intentarlo, Ray había convertido su invento en el centro de atención de toda la subasta. En la noche el viento habló, tu nombre de sombra susurró, y en mis manos solo quedó el calor que el fuego dejó. Caminar sin saber si el mañana me volverá a ver. Una promesa que olvidé, pero tu voz aún me guía, lo sé. Sé en donde vayas yo iré.
Hasta la próxima.